Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 8, ¿ok? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Vamos a comenzar, vamos a poner la pantalla completa, ahí está. Muy bien, vamos desde el humanismo hasta los estados modernos, ¿ok? Una de las cosas más importantes que tenemos que ver es que el humanismo es un proceso que aparece entre los siglos XIV y XVI, ¿verdad? Es un movimiento que tiene un origen, ¿no? Y este origen tiene que ver con la caída de Constantinopla, ¿no? Cuando Constantinopla cae, entonces, digamos, se genera una nueva concepción, ¿no?, del mundo. El movimiento de renovación intelectual impulsado por la burguesía europea entre el siglo XIV y XVI. Este movimiento ideológico sentó las bases del pensamiento moderno de Occidente. ¿A qué se refiere? A que es el humanismo la carta, la puerta de entrada de los nuevos conocimientos que luego vamos a llamar ilustración y que van a generar las condiciones ideológicas para las revoluciones más importantes de la edad contemporánea, ¿no? Como es la Revolución Francesa, con la que comienza la edad contemporánea, y una anterior a ella, que es la independencia de las 13 colonias, ¿no? Entonces, sí, el humanismo es el germen de lo que luego van a ser las nuevas ideas o las ideas de las luces que se van a ver reflejadas a través del motor que es la burguesía en estos levantamientos, ¿no? En estas revoluciones, en estos grandes cambios, ¿no? ¿Cuáles son las causas del humanismo? Uno, la prosperidad y autonomía de las ciudades italianas. Recuerda que lo que habíamos visto la semana pasada era que había un cambio, el famoso renacimiento urbano y comercial, ¿no es cierto? Ese famoso renacimiento urbano y comercial del que habíamos hablado en la Baja Edad Media había generado toda una cuestión bastante interesante de intercambio, comercio entre Oriente y Occidente, que no solamente había intercambiado productos, ideas, sino también enfermedades, y que luego viene la crisis de la Edad Media con la peste, ¿no? Y que lo que queda de eso, lo que queda de la peste, lo que queda de la enfermedad, lo que queda del mal momento que han pasado, es el comercio. Aún sigue fluctuando el comercio entre Oriente y Occidente, y eso da paso a que no solamente sean los productos, sino también las ideas de los humanistas los que vienen del otro lado, ¿no? Surgen los grandes centros educativos como las universidades, las academias, y se inventa la imprenta, ¿no? La imprenta, importante entender qué es la imprenta, vamos a ponerlo acá, la imprenta de Gutenberg, ¿ya? Es la imprenta de tipos móviles. Y ya existía una imprenta de los chinos, ¿no? Esa no. Esa no. Lo ponemos por abajo. Aquí lo acomodamos bien. Listo. La imprenta de Gutenberg de tipos móviles, ¿ya? El humanismo surgió en la península itálica, siendo la ciudad Florencia la más importante de todos. Y la pregunta será, ¿por qué? Porque Florencia es la ciudad, igual que otras ciudades italianas, es el centro del comercio del Mediterráneo. Entonces todos intercambian en ese lugar, por lo tanto se convierte en una de las ciudades más importantes aburguesadas de la época, ¿no? ¿Por qué? Porque los barcos están teniendo relación directa con ellos. Este mapa que vemos acá, vamos a ponerle un poquito, no se puede mover, ¿no? Este mapa que vemos acá, vamos a ponerlo en pantalla gigante. Así. Grafica la migración bizantina a la península itálica en el contexto de la expansión otomana del siglo XV, ¿no es cierto? 1453, permitiendo la llegada de los intelectuales y artistas. Salen de acá y se van hacia la bota italiana, ¿no? Muy bien. En características tenemos importante plantear 4 cosas importantes, ¿no? Uno, que es una corriente
un movimiento intelectual antropocéntrico o que practique el antropocentrismo, lo que significa que existe una idea del centro de todo, de lo que pasa en la vida del hombre, ¿no? El hombre es el artífice de su propio destino. Las cosas que le pasan, buenas o malas, son consecuencia de él mismo. Entonces, ya vamos a dejar de lado la escolástica de la Edad Media, en donde la justificación filosófica de todo lo que pasa en la vida es Dios. Dios que te bendice, te va bien. Dios te maldice, te va mal. Entonces, en ese sentido es teocéntrico, porque es Dios el centro de todas las cosas. Pero en el caso del antropocentrismo, no, ¿no? El antropocentrismo es más bien esta forma en la que el hombre tiene la causal y la consecuencia de las cosas de su propia vida, lo que en la Edad Media no se veía. Es más bien un sistema individualista, porque no estamos hablando del hombre en etéreo, como se hablaba de Dios, uy, Dios está en tu corazón, en tu pensamiento, en el aire, en el cielo. No, acá lo que se va a hacer es Pepito, Juanita, María, no sé, Jaimito tiene la culpa. Uno, dos, tres, cuatro, tú, es cada persona, no la humanidad, ¿ya? Y por otro lado, se rechaza la escolástica, que era esta filosofía al servicio de la fe, ¿no? En donde los grandes teólogos abogaban por las cosas inexplicables de la Iglesia Católica, como por ejemplo el tema de la virginidad de María, o el tema de la providencia de los Reyes Magos, del nacimiento de Jesús, de su concepción también. Entonces existía una forma de justificación de ciertos espacios que la gente tenía que aceptar y otros tantos que no tenían justificación, eran los llamados dogmas, ¿no? Estos dogmas que digamos que eran una forma de expresión a rajatabla y sin criticar, la idea de no refutar, la idea de no pensar. La Iglesia Católica te lo da todo masticadito y tú así tenías que digerirlo. E inclusive las cosas que no las podía explicar eran simplemente misterios, ¿no es cierto? Como el que acabamos de decir. Incluso yo recuerdo mucho, yo estudié en un colegio católico con las hermanas carmelitas de tiempo y otro tanto con las josefinas, y recuerdo mucho las palabras de las hermanas, ¿no? Eh, Cuando hacíamos alguna pregunta acerca de la concepción de Jesús o de su vida a los cielos sin dejar rastros en la tierra, y no había una respuesta para eso, no había una respuesta lógica para eso, siempre las hermanas decían, ¿no? Recuerdo mucho a la hermana Dominica y a la hermana Teresa, que decían, dogma, hija, solo hay que creer, la religión es fe, es dogmática, hay cosas que no se pueden explicar, porque justamente esa es la magia que envuelve la creencia. Entonces, todo eso, la idea de justificar las cosas por Dios y además de otras tantas asumirlas como que no deben ser explicadas, forman parte de la escolástica, ¿no? Un conocimiento también sin razón, ¿no? Simplemente por memorización y aceptación. Y por otro lado, la revaloración de la cultura greco-romana o greco-latina. En este periodo es importante determinar que se está intentando rescatar la cultura greco-romana o greco-latina, que también en algún momento lo intentó hacer Carlomagno, ¿no? Pero que ahora ha cobrado un poco más de fuerza en la medida en que los bizantinos han llegado desde Constantinopla hacia Italia y ellos tenían, digamos que un acercamiento mucho más puro con el tema de los griegos, con el tema de los romanos, en el sentido de que, como tú sabes, ellos provienen de Roma de Oriente y en Roma de Oriente la cultura se mantuvo, digamos, casi intacta durante prácticamente 10 siglos, ¿no? Entonces, no es como en el caso de Occidente, que si están los bárbaros, que si los reinos bárbaros germanos, que si el imperio carolingio, que si el feudalismo, que si las cruzadas, donde se ha ido diluyendo el pensamiento y se ha ido transformando también. En cambio, en Bizancio, no. Entonces, la idea de, por ejemplo, de este antropocentrismo no estaba en Europa, en Roma de Occidente, nunca lo estuvo, porque
no habían influencias para eso. En cambio, en Constantinopla sí, ¿no? En Constantinopla la influencia griega es muy importante para decir que el hombre es la medida de todas las cosas. Inclusive había un, eh, un filósofo griego que decía eso, ¿te acuerdas? El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Quién crees que es? ¿Quién te acuerdas quién era? El hombre es la medida de todas las cosas. La Lady Edgardo, Sebastián, ¿cómo están? El hombre es la medida de todas las cosas. ¿De acuerdo? Curso de filosofía. ¿Recuerdas? El hombre es la medida de todas las cosas. Protágoras, Brenda, Protágoras, sí. Protágoras decía que el hombre era la medida de todas las cosas. Y más antropocéntrico no puede haber. Entonces, por ahí va la cosa, ¿ya? Se refiere a que el hombre es causa y consecuencia, arquitecto de su propio destino, ¿no? En cuanto a los representantes, recuerda está Francesco de Petrarca con el Cancionero y Giovanni Boccaccio con el Decameron, que es uno de los ejemplos más resaltantes, ¿no? Cuando hablamos de Giovanni Boccaccio, decimos de él que su texto es una denuncia pública de lo que está pasando en la Iglesia Católica. Su texto es una denuncia directa, así al corazón de la Iglesia Católica, de lo que significa su participación en el mundo público, ¿no? Y es que la Iglesia Católica siempre se había visto, se había dejado ver como un espacio perfecto de expresión de Dios en la tierra. Entonces, se suponía que todos los preceptos de la Iglesia Católica, todos los preceptos de la Biblia deberían ser practicados por ellos. Sin embargo, la cosa era diferente, ¿no? Y ahí Giovanni Boccaccio explica que a través de una situación imaginada, ¿no? De un monasterio donde hay monjas que abortan, curas que fornican, monjas y curas que beben hasta la saciedad, eh, se plantea una no divinidad, no, una no rectitud de la Iglesia Católica en la tierra, ¿no? Entonces, es como que te dejo mal, te descubro delante de todos. Era obvio también que todo el mundo lo sabía, ¿no? Pero te descubro delante de todos, mira quién es, esto hace, es una pervertida, es una pecadora, es adjetivos que la Iglesia Católica misma utilizaba contra otras personas, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica dio un golpe sobre la mesa y dijo, pero no puede ser, eso no puede estar pasando, ¿cómo que Giovanni Boccaccio nos insulta de esa manera? Nos está diciendo prácticamente en la cara que nosotros somos unos pervertidos, que tenemos una moral prácticamente inexistente. Entonces, ¿cómo es posible que él se atreva de esa manera a hablar así de la religión católica, de la casa de Dios? ¿Cómo es posible que aprenda a profane nuestro nombre? Y Giovanni Boccaccio dice, a ver, no, yo no estoy entendiendo. O sea, yo sí, efectivamente, he escrito ¿no? He hecho mi texto sobre esto, pero, o sea, es un mundo ficticio. Se supone que no existe. ¿O sí? Ex- Aguanta, ¿existe? No, no, es que yo pensé que no. Entonces, de la Iglesia Católica no tiene salida, ¿no? O sea, se adjudica que es para ella porque, bueno, es la realidad, ¿no? Pero Giovanni Boccaccio tiene más salidas, ¿no? El humanismo es muy, muy escurridizo para la Iglesia Católica, muy etéreo, ¿no? Aunque tiene conceptos muy concretos, es muy etéreo todavía para ser perseguido por la Iglesia Católica. En cuanto a Erasmo de Rotterdam, su texto El elogio a la locura, y Tomás Moro con la utopía, ¿no? Un mundo idílico donde todo debería ser perfecto. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Algo no se entendió? ¿Todo bien?
Porfa, déjamelo en el chat, si todo bien. Ah, el rechazo a la escolástica. Ya, perfecto. A ver. Sí, efectivamente. Si estamos hablando de que la escolástica propone un pensamiento organizado a partir de la imagen de Dios y justificando su plenipotencialidad en el mundo, que todo inicia y termina en él, y el humanismo plantea que es a partir del hombre, obviamente está rompiendo el sistema, está rechazando que Dios es el centro de todo, está rechazando que Dios lo explica todo, está rechazando que Dios inicia y termina todo, ese concepto no debe existir, no te está diciendo que la Iglesia Católica no debe existir, te está diciendo que el centro no es Dios, el centro es el hombre. ¿Sí se entendió esa partecita? Creo que sí. Ok, ¿alguna otra duda, consulta, pregunta, por favor, para seguir? ¿Todo bien? Uy, creo que dejé de compartir. Perdón. Chicos, ¿todo bien o todavía estamos despertando? ¿Todo bien? Todo claro, dice Edgardo. Ya estamos. ¿Qué ha pasado, chicos? Ayer han celebrado mucho Día del Padre. Estamos todavía medio soñolientos o cómo, pues, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Todo bien, dice Ronald. Ya. Así espero que ayer hayas pasado muy bien con tu papi o con la imagen, la persona que para ti haya sido tu padre, ¿no? Una imagen masculina o femenina que haya sido tu padre durante todos tus años de vida, ¿no? Algunos tienen abuelos, otros tíos, otros hermanos, otros madres que son sus padres, ¿no? Yo tengo mi padre, todavía vivo, un poquito delicado de salud, pero todavía vivo. Así que a todas las personas que tengan a bien ser tu imagen paterna, un saludo aunque sea este, tarde, pero que llegue. Solo un hijo sabe, porque siempre nos dicen, no, uy, tú no sabes que tus padres, ¿no? Lo que te dicen siempre, tú no sabes el amor que un padre le tiene a un hijo, ¿no? Pero también es al revés, a veces se olvidan de nosotros. Solo un hijo puede, puede calcular el amor que le tiene un padre, ¿no? Y eso se va acrecentando cuando tú ya estás, digamos, avanzando, ¿no? Ya dejas de ser un niño. Este es mi paréntesis de esta semana porque en algún momento nos van a faltar, eso sí, en algún momento, pero tienes que disfrutar lo más que puedas. Ahora te están apoyando, así que aprovechalo y disfrútalo, ¿no? Así que si alguien, algún papá o alguien me está escuchando, saludos, señor. Saludos. ¿Ya? Bien, vamos a compartir. Estoy compartiendo, ¿no? No estoy compartiendo. Pasa. Ahora sí creo. Sí, mi Soto, sí. Ahora sí, gracias. Listo. Ahora, profesora, yo siempre tenía la duda de qué diferencia hay entre el humanismo y el renacimiento. Bueno, el humanismo es la forma ideológica, el pensamiento, la transformación,
de un mundo teológico, de un mundo teocéntrico, de un mundo en donde la Iglesia Católica lo dominaba todo, a la libertad de la razón. Eso es el primer paso del humanismo, la idea. Ahora, ese humanismo va a generar cambios en la vida real. Por ejemplo, en el arte, en la ciencia y dentro del arte en la escultura, en la pintura, ¿ok? Entonces, el pensamiento es el humanismo, ¿no? Que tiene algunas obras, ¿no? Como estos textos, y su repercusión en la vida real es el renacimiento, ¿no? Cómo se van a, esas ideas, cómo se van a poner en práctica. El Renacimiento, que va del siglo XV al siglo XVI, por definición es un movimiento de renovación cultural que surgió en Italia y se desarrolló en Europa Occidental, abarcando principalmente las artes plásticas. Ojo, principalmente, pero no solo las artes plásticas, también, por supuesto, la ciencia. En cuanto a las causas, porque recuerda que ya existen universidades, ¿ya? Entre sus causas están la acción de los mecenas, que, donde sobresalieron los Medici. La pregunta es, ¿qué es un mecenas? ¿Qué es un mecenas? A ver, acá estamos. Uy, no. ¿Qué es un mecenas? Vamos, déjamelo acá en el chat. ¿Qué es un mecenas? Te leo, te leo. ¿Qué es un mecenas? La gente que enseñaba ya, alguien de clase alta, ya, perfecto. Brigitte dice, alguien de clase alta. Sí, alguien de clase alta. Alguien que con su plata puede auspiciar, puede ser el sponsor, el sugar daddy, ya, de un artista. Porque actualmente no diría, ¿para qué sirven los artistas? Bueno, los artistas no sirven para mucho, ¿no? Porque en realidad podrías vivir. Dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es la persona poderosa que brinda en apoyo material. Ya. Más o menos va por ahí. El que cubría los gastos. Claro, Dante, el que cubre los gastos del artista. Pero ¿por qué crees que lo haría? Porque para ese momento el mecenas termina siendo eh, una persona interesada en que su imagen sea reconocida, en que su imagen tenga un poder sobre la gente, que sea como un influencer, ya, mañana, algo así. Lo que pasa es que entre los mecenas, es que la reputación va a traer dinero, porque ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Entre los mecenas hay tres tipos, ¿no? Tienes los comerciantes, como los Medici, los reyes también pueden ser mecenas, o los papas también pueden ser mecenas. Comenzaremos por lo más difícil, o lo más fácil mejor, los comerciantes. ¿Por qué un comerciante o un banquero, sobre todo, querría ser un mecenas? Actualmente, para que tú pongas dinero en un banco, ¿qué necesitas? ¿Qué te debe inspirar ese banco? ¿Qué debe inspirarte para que tú pongas tu plata? Confianza, excelente, es un conocimiento básico de economía, ¿no es cierto? Confianza. Pero ¿cómo mides la confianza sobre el banco? ¿En qué te fijas? Así de primera entrada. Todavía no has preguntado nada, ni las tasas que ofrecen, nada. ¿En qué te fijarías? Ya, ya de su reputación. ¿Qué más? O sea, así de entrada, porque la reputación implica que tú tienes que tener conocimiento sobre ese banco. Sí, de entrada. Por ejemplo, yo te pongo Banco Pepito, tu banco de confianza. Y tú, no, sí, Banco Pepito. Llevas tu plata y es un prefabricado que tiene plástico azul en vez de ventana. La pregunta es, ¿lo pondrías ahí tu plata? ¿Pondrías ahí tu plata? ¿Te arriesgarías o no te arriesgarías? No, no te arriesgas. ¿Por qué? Porque no te inspira. O sea, físicamente es importante
Por eso es que los bancos son las construcciones más modernas de todas las ciudades. Dime si no. O sea, uno puede vivir en un barrio que no es tan moderno, pero el banco sí es moderno. El banco tiene calefacción. El banco tiene aire acondicionado. El banco tiene sus cajeros y dentro de los cajeros hay aire acondicionado. Di que no, cuando es verano y ese calor te metes al cajero para refrescarte, no. Ese es un truco, ¿eh? Truco de inicio, meterse al cajero para refrescarse. Los bancos por dentro te dan la ilusión de que es un lugar en donde tu plata está segura. ¿Por qué? Porque aunque no te caiga bien, aunque tú sabes que son unos chorazos, uno azul y naranja, ¿ya? Aunque tú sepas eso, cuando tú vas, te da otra impresión. La gente que trabaja ahí, ¿no? Siempre eligen que nada, que todo chancado, su ropa, todo así. No, 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 no. Siempre bien puestitos, las cajeras siempre, ¿no? Siempre con una buena pinta. Claro, pero eso es importante, porque la apariencia es lo que genera a primera vista confianza en alguien. Si tú ves por la calle a un pata todo pucha, todo con pinta de fumón, así, tú, al tú que agarras tu cartera, no me va a robar, ¿sí o no? Incluso hay un montón de ladrones que ahora tienen una buena pinta para inspirar confianza a la gente y que no piensen que van a robar. No pasa siempre. Cuando subes al carro, suben unos con una pintita. ¿Y tú qué haces? Agarras tu carterita. Eso es lo que están buscando los mecenas, ¿no? Para esa época, pues no hay el tema no es con la infraestructura, para ese tema para esa época es con la persona. Entonces, en ese sentido, es que Lorenzo de Medici, Ludovico Sforza, ¿no? ¿Qué van a hacer? No son conocidos en Italia, son banqueros. Entonces, si tú ves un banquero que es un enanito de 1,50 m, sin pelo, narizón y que de pinta no parece nada, yo no pondría mi plata en su banco. ¿Por qué? Uy, se quedó enano y pelón, es lo que pensaban en esa época. Enano y pelón porque seguro no tiene para comer. Entonces la cae de pelo. Entonces la gente no puede tener una imagen de ti como que eres pelado, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? Se pone peluca. Y los renacentistas lo esculpen así, ¿no? Con un pelo así al viento, ¿ya? Bien bacán, 1,80 m de estatura, una nariz recontra respingada con filtro belleza al 100, ¿ya? O sea, es tu primer filtro, ¿ya? Este, es tu primera imagen con arreglito, ahora que no vengan a que no tenés que arreglar nada en las redes sociales. Así funciona eso. Entonces, era importante tener un escultor, un pintor que te haga tu retoque, pues, ¿no? Que te ayude a obtener esos beneficios que después van a generarte a ti réditos, como decían sus compañeros, réditos económicos. Entonces, también es importante ver esa parte, ¿ya? Vamos a ver ahora acá. El Photoshop del pasado, claro, con su filtrazo, ¿sí o no? ¿Ya? Nada que TikTok, ¿no? Filtro de pecas, nada, señorita, esto era la voz, ¿ya? Ah, espérate, tengo que sacar esto de acá. Si no me saco yo, ¿cómo hago? Escúchame, ay, no sé cómo regresar. ¿Se ve bien, se ve la diapositiva grande? Espérame. ¿Se ve la diapositiva grande? Dímelo por voz porque no puedo regresar. Sí se ve la diapositiva grande, ¿no? Sí, Miss. Ah, Sí ya, se ve, Miss. ya, muchas gracias, eso es lo importante. Bueno, entonces, están los banqueros, por supuesto, pero también están los reyes. ¿Y qué cosa quieren los reyes? Recuerda que nosotros estamos pasando de un proceso de feudalismo, de baja edad media, hacia un proceso moderno. Entonces, la gente no es que, wow, que conoce bien a los reyes, la gente ni los manja. Sí manja a su señor feudal, ¿no? Porque antes era local, ahora no. Todo el mundo debe conocer al rey para que lo respete, la presencia del Estado moderno en todo el territorio.
¿ya? Y no solo eso, no solo eso, sino que, vamos a ver, no solo eso, sino que a su vez también está la Iglesia Católica. La pregunta sería, ¿por qué crees que la Iglesia Católica, por qué crees que la Iglesia Católica avalaría un pensamiento como el renacentista? ¿Por qué los auspiciaría? ¿Por qué sería sus mecenas? Y se supone que el renacentista pone en práctica todas las ideas del humanismo. Y el humanismo no precisamente está a favor de la Iglesia Católica, porque recuerda que quiere romper con la escolástica. Entonces, ¿por qué crees que la Iglesia Católica está interesada en apoyar, en financiar a los renacentistas? Porque hay bastantes papas que lo hacen. A ver, ¿por qué crees? Te leo, te leo, te leo. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que esté interesada la Iglesia Católica? ¿Qué está pasando ahí? Si, si los humanistas hablan de que Dios no está en todos los lugares, de que no es el centro de todas las cosas, de que no es el inicio y el final de todo, entonces, ¿por qué la Iglesia Católica querría apoyar a alguien que prácticamente lo está destruyendo? ¿Qué pensarías sobre eso? Vamos, 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 tú puedes. ¿Qué crees que está pasando ahí? Te espero, ¿eh? ¿Qué podrá hacer? ¿Qué los impulsa a eso? Ujú. Ah, mira, Dante lo ha dicho muy abiertamente, pero dice, capaz quieran beneficiarse de algún modo. Sí, la Iglesia Católica es camaleónica y se va a querer beneficiar, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho ya. La Iglesia Católica, la Iglesia Católica eh, ya está en jaque porque tú no le puedes quitar a la gente lo que le ha sembrado. No le puedes quitar a la gente la idea de que debe dudar de lo que la Iglesia Católica dice. La gente ya lo ha interiorizado. Oye, tiene razón. Si Dios está en todos lados, ¿por qué no lo veo? Si Dios está en todos lados y se supone que, como dicen los humanistas, que tienen razón, todo es lógica, todo es razón, y la razón significa realidad, y la realidad se palpa con los sentidos. ¿Por qué no huelo a Dios? ¿Por qué no veo a Dios? ¿Por qué no toco a Dios? ¿Por qué la Virgen María es una idea? Porque Jesús no es algo palpable, porque dice que subió a los cielos y no hay nada de él. Algo tiene que haber. Y es ahí donde la Iglesia Católica no tiene respuestas. ¿Por qué? Porque siempre lo manejó de otra manera. Entonces ahora lo que hay es que la Iglesia Católica está buscando recuperar a esa gente que se ha ido. Pero ¿cómo recupero? Esta gente ya no cree en mí porque dice que no hay nada, ver para creer, no hay nada que pueda tocar. Entonces tengo que decir al humanista, al renacentista, oye, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes a hacer la representación pintada o esculpida de la religión católica. Y comienzan a aparecer que si las Madonas, que si las representaciones de Dios, que si las representaciones de Jesús, etcétera, ¿no? O sea, sí existe esta idea de la Iglesia Católica como un mecenas con un fin concreto, ¿no? Y por supuesto, en otra de las causas de la migración de los artistas bizantinos a las ciudades italianas. ¿No? En características, el culto de la belleza física, eso es algo se ha identificado desde Grecia, ¿no? En Grecia el culto de la belleza humana es muy importante, es uno de los elementos más importantes, si no el más importante, acerca de, el estudio integral del hombre, ¿no? Hay una perspectiva del y naturalismo
Es decir, lo que se hace es querer plasmar la realidad, pero lo más natural posible, lo más real posible, y se integra lo profano y lo religioso, porque ahora por ejemplo, las imágenes de la Virgen, la Madonna, las Madonas van a ser mujeres, que se les ve el cuerpo esculpido de una mujer, se les ve sobre la ropa que tiene movimiento, unas mamas prominentes, una boca semiabierta, la sexualidad a flor de piel, que tal vez en la edad media no se hacía, ¿no? Eran imágenes planas, ¿no? Y lo has visto en el Imperio Bizantino, eran imágenes planas que no determinaban movimiento, que no determinaban vida, que no determinaban realidad, sensualidad, humanidad, ¿no? Porque qué más profano y religioso que la crucifixión, un hombre con dolor, un Jesús humano, ¿no? Un Jesús hijo de Dios y reproducido en carne en la tierra, ¿no? Entonces, eso es importante. En cuanto a sus representantes del 480 italiano y 580 italiano, está en el siglo XV Donatello con el David de bronce, ¿no? Que es el que tiene el sombrerito, el David de bronce, Sandro Botticelli con el nacimiento de Venus, acá la tienes, ¿no? Nacimiento de Venus, muy griego. Y por supuesto, el 580 italiano, que ya es de lleno el Renacimiento, la aparición de Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio, ¿no? Además de, obviamente, de Michelangelo, ¿no? Ahí tienes a Leonardo da Vinci con la última cena, la última cena que, bueno, no está aquí en la imagen, la Virgen de las Rocas, la Gioconda y los inventos diversos. Este hombre no solamente se dedicaba a la pintura, sino sobre todo, se dedicaba a los inventos, a poder hacer realidad los sueños de los seres humanos. ¿Qué habían querido los seres humanos toda la vida? Volar. Y tenía una máquina de volar. Para eso esa época era imposible, el hombre soñaba con ser como un pájaro, e inclusive hizo unas alas de madera, ¿no? Que calibrando y midiendo todo para que pueda volar como un ave, y llegó hasta América, y acá en América, en el Virreinato del Perú, en algún momento, estaba el hombre llamado el pajarero, ¿no? Que se lanzó de la torre más alta de la catedral. Bueno, se mató el hombre, pero estaba intentando reproducir lo que Da Vinci había hecho. Y no solamente esto, sino que también el tema de la bicicleta y de la distribución de las fuerzas a través de la polea, ¿no? Que es lo de la cadena que hace mover la bicicleta, una llanta más chiquita, una llanta más grande, todas esas ideas son de Da Vinci. No solamente esto, sino que también el tema de su fijación sobre la máquina del tiempo. Él consideraba que en alguno de los universos paralelos estaba el tiempo, que en una dimensión debía estar ahí atracado, escondido, porque también era una cuestión de los griegos, ¿no? Los griegos buscaban el tiempo, la libertad, recuerdo, ¿no? Y él retoma esto y habla acerca de una máquina que está preparando para viajar en el tiempo. Menos mal que no la encontró, pues imagínate los historiadores que hubiéramos hecho. Este, pero esa máquina quedó inconclusa, hay varios misterios sobre eso, ¿no? Y en cuanto a Rafael Sanzio, él pinta la escuela de Atenas, y entre otras diversas pinturas tiene a las Madonas, ¿no? Aquí está las creaciones de Michelangelo, Miguel Ángel Bonarotti, tiene el David, que es ¿no? Hay una influencia muy fuerte de los griegos acá. No sé si tú, a ver, la imagen, ya sería más grande. Hay una influencia, mira bien al David, hay una influencia bastante marcada de los griegos. Si tú no, bueno, y a mí me ha pasado, ¿eh? Hace muchos años, si yo no hubiera sabido que esa estatua que está ahí, hecha de mármol de Carrara, con un movimiento espectacular, con la sincronización, no solamente del movimiento, sino también de la forma del cuerpo, y ahí viene el naturalismo. Si tú no la hubieras reconocido como del Renacimiento, te pregunto yo, ¿la hubieras confundido con una estatua griega? Déjamelo saber en el chat. ¿Sí la hubieras confundido o no? ¿Se parecen o no se parecen?
A ver, ¿tú qué dices? Sí, sí, se parecen un montón, ¿sí o no? O sea, eso es la práctica del conocimiento greco-romano, greco-latino al, en cuanto a a la forma, ¿no? Y siempre figuras, digamos que es, escultóricamente atléticas para los hombres, ¿no? Las mujeres tienen una imagen, en el caso de las Madonas, por ejemplo, mucho más regordetas, ¿no? Como acá vas a ver a la jardinera, aquí, acá vas a ver a la jardinera, acá. Mírala, es una mujer regordeta, una mujer que está entrada en carnes, ¿no? Inclusive la misma Venus, están entradas en carnes. Y uno preguntaría, pero profesora, eso es parte del periodo, claro, es parte del periodo de las mujeres, las Venus del Renacimiento, las mujeres del Renacimiento son mujeres con mamas grandes, caderas anchas, abdomenes abultados, porque estamos saliendo de la Baja Edad Media, estamos saliendo de un periodo prácticamente de, em, de una baja en la tasa demográfica muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque hemos pasado por una peste, hay 20 millones de muertos, la mano de obra se ha vuelto cara, la producción se ha vuelto cara, y para poder recuperar tenemos que tener mujeres, o sea, para poder recuperar la tasa demográfica, volver a hacerla subir, tenemos que tener mujeres que sean capaces, fuertes, de dar a luz, como lo ves acá, ¿no? Niños que sean también regordetes, que porque se relacionaba esto con la salud. Entonces, sí, mujeres bastante entradas en carnes, algo así como en el periodo paleolítico, ¿no? Que las mujeres estaban representadas por una figura prominente, ¿no? Diferente a los hombres, ¿ya? Por otro lado, también está Miguel Ángelo con la piedad o la piedad de Moisés, ¿no? Ahí la tienes en pantalla. Y por supuesto, la decoración de la Capilla Sixtina, en donde estaban todos los pasajes de la creación del mundo, sobre todo. Y ahí vas a verlo. Ahí creo que lo tenemos, no se puede ver de tan cerca, me parece. Uy, ¿ya? El momento en que Dios y Adán se encuentran. O sea, Dios tiene una cara, es un abuelito con un cuerpo fornido, mismos griegos, pues, ¿no? Como los griegos, los romanos, ¿no? Como cuando tú veías a Poseidón, por ejemplo, ¿no? Y son personas ya que se ven de cara viejita, o sea, sus pelos todos blancos, ¿no? Pero sus cuerpos así, todo así chapado, ¿no? Bien, bien pichicateado, pues, ¿no? Que es la idea del hombre perfecto griego. Aquí está, ¿ves? Mira, un viejito, pero su cuerpo no es viejito, mira. Y acá también, mira, ¿no? El cuerpo perfecto del hombre. La Pietà del Vaticano, el rostro de la joven virgen representa el ideal de belleza del Renacimiento. Así debería ser la mujer bella, ¿no? Diferente a la mujer utilitaria para tener hijos, ¿no? Porque inclusive la madre de Jesús en el Renacimiento no está vista como una mujer, como la imagen de la mujer que reproduce, porque solamente tuvo para la Iglesia Católica un hijo, ¿no? Entonces sí, eso. Mira, es una imagen que inspira delicadeza, dulzura, pero al mismo tiempo dolor, ¿no? Una imagen bastante femenina. Ahora bien, profesora, ¿y qué pasa con lo siguiente que vamos a ver? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, como tú sabes, ay no, disculpa, ¿qué pasó? Quiero ponerlo así a todo, full, a full. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Ahí estoy. Me había asustado, dije, ¿qué pasó? Se me fue el internet. Ya, escucha, tú tienes que... Uy, ¿qué pasó acá?
Ah, es que lo estoy anclando, ¿no? Ahí está. Ya, escúchame. ¿Sí me escuchas bien, no? ¿Sí me escuchas bien? Ah, ya. Escúchame. Te cuento el chisme, pues. Lo que pasa es que, tú sabes que, o sea, te has dado cuenta, ¿no? El humanismo lo ha cambiado todo. El Renacimiento ha puesto de vuelta y media todo el espacio religioso. Y no solamente el espacio religioso, porque es la forma de vida de la gente. O sea, su pensamiento está cambiando. Y eso trae a colación varias cositas, ¿no? Están las ideas humanistas y el renacimiento están haciéndote pensar de otra manera. Han sacado a la Iglesia Católica ese pedestal en el que estabas, que no le podías poner el dedo ni señalar ninguna característica, ni siquiera razonar sobre algo que no tenía sentido, ¿no? O sea, tú no podías decirle en la Edad Media, oye, ¿sabes qué, cura? No seas, pues no te pases, no creas que yo soy tonto y que no me doy cuenta que me estás engañando. No le podía decir eso porque eso es pecado. Pero ahora con las ideas del Renacimiento y del humanismo y el Renacimiento, pues las cosas son diferentes, porque ya no le tienes como que, entre comillas, miedo, ¿no? A eso. Ya no le tienes miedo. O sea, ahora las cosas son diferentes. Y bueno, en ese sentido, es que comienzan a haber algunos cambios de planes, ¿no? La Iglesia Católica comienza a verse más descubierta y a tener que responder por más cosas. Por ejemplo, Martín Lutero, y con esto entramos a este tema, Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII, tienen esa peculiaridad, ¿no? Que están viviendo un momento en donde razonar no es malo, ¿no? Te ayuda a clarificar tu panorama, pero la Iglesia Católica está cometiendo muchos errores. Y los ha cometido siempre, solamente que no se han dejado ver tan fácilmente. Entonces, eso es importante verlo y entender que por dentro la Iglesia Católica, para esos reformistas, no debe desaparecer. O sea, no es que Martín Lutero diga, ay, ¿sabes qué? Esa Iglesia Católica es una cochinada, la quiero desaparecer, voy a destruirla. No es así. Martín Lutero era un ultracatólico. Es más, era un monje franciscano. Lo que está proponiendo Lutero es la reforma. Y la reforma es el cambio en la estructura eclesiástica, no en la fe. Nadie toca que si tú quieres pensar que Dios está en el aire, en tu corazón, eso nadie lo está cuestionando. Lo que está diciendo es que la Iglesia Católica es una institución terrenal que está relacionada a Dios, pero que hay cosas que se le ha pasado la mano. La Iglesia Católica está haciendo cosas que no debería y que es más, frente a ellos mismos, eso es un pecado, como por ejemplo la avaricia, o como por ejemplo el cobrarte por la posibilidad de que tus pecados se absuelvan. Entonces, ahí está el inconveniente. El inconveniente no es que yo no quiero que exista la Iglesia Católica. Eso no es así. Es que ciertas cosas deben cambiar. Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo no entendiste? Déjamelo en el chat. Allá, mijito. Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a. Todo bien, dice Eric, Edgardo, Brigitte, Sebastián. Lady también. Entonces vamos a poner de nuevo. Ahora sí, entendido esto, vamos con esto de acá. Dice, la reforma protestante que va entre los siglos XVI y XVII está definida como el movimiento de renovación religiosa que buscó corregir la corrupción de la iglesia. Eso,
corregir la corrupción de la iglesia, ¿ya? Surge en Alemania durante el siglo XVI. ¿Cuáles son sus causas? Lo primero, la crítica humanista en Europa, ¿no? Los humanistas traen ideas que buscan generar razón, crítica, y confrontan la confrontación entre la monarquía y la iglesia. Hay una secularización de los bienes del clero, ¿no? Pero ojo, esto no en España, esto en Francia, en Alemania, hay bastante de esto, ¿no? En donde el rey dice, esto es mío, esto es lo terrenal, esto me corresponde a mí, tú no dices que eres de Dios, no sé cuánto, ya pues tú ándate a tu reino de los cielos, esto es mío, esto es el reino de la tierra y el de allá es el reino de los cielos, ándame por allá. Tú no tienes por qué estar cobrando ni los impuestos ni nada, porque eso me corresponde a mí, al mundo terrenal, a la vida de los mortales, ¿ya? Y la corrupción de la iglesia. Bueno, la iglesia católica también se le pasó la mano cuando se vio cerrada en ciertos espacios por los reyes. Entonces la iglesia católica comenzó a sacar plata de donde no debía, como por ejemplo cobrar indulgencias o por ejemplo vender velas, ¿no? Alquilar tierras, poner espacios para pintado de telas, o sea, cobrando, ¿no? Y que se vuelvan encima unos tiranos en las cobranzas. Y bueno, las excesivas riquezas y rentas eclesiásticas, que obviamente habían un montón, ¿no? En cuanto a los antecedentes, está el cisma de Occidente. Recuerda el cisma de Occidente y tiene que ver con la separación de la Iglesia Católica. Como ya lo habíamos visto la semana anterior, existen dos separaciones dentro de la Iglesia cristiana, ¿no? El Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano oficializa la Iglesia cristiana, ¿no? Pero durante el Imperio Bizantino, ¿no? Entre los siglos V y XV, ¿qué es lo que ocurrió? Que la iglesia cristiana se rompió en dos, cisma de Oriente, ¿no? Los cristianos se rompen en dos. Para Occidente queda la iglesia cristiana, católica, apostólica y romana. Y para Oriente queda la iglesia ortodoxa griega, ¿ya? Ellos van a tener su iglesia, su basílica de Santa Sofía, su tradición muy pegada al Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Muy conservadores, mientras que la iglesia católica era un poco más flexible en relación a que ya no iba a tener el apoyo de Oriente para mantenerse. Por eso debía hacer un cambio en cuanto a su pensamiento, ¿no? ¿Cuál sería el cambio, profe? El cambio sería nada más y nada menos que la, digamos, como que la aceptación de aquellas cosas que en el Antiguo Testamento no se podían aceptar. En Oriente es normal, porque los de Oriente no necesitaban plata ni gente que les aporte, ¿no ves que ellos mismos tenían la plata para mantener su iglesia? En cambio, en Occidente la cosa cambiaba porque Roma antes vivía de Oriente. Ahora la iglesia católica tendría que ver los mecanismos para poder mantenerse sola. Y es así como tendría que sumar a la mayor cantidad de gente posible para que la pudiera financiar. Y ahí estaban entre esas personas pudientes que de hecho tenían la posibilidad de mantener a la iglesia católica, no eran los pobres. ¿Para qué quieres a los pobres, joven? Necesitas a los banqueros, a los choros, a las prostis, que ellos sí tienen plata. Entonces, pero esos estaban prohibidos por la Iglesia Católica, así que el Nuevo Testamento crea un nuevo Dios, no uno diferente, sino uno con otra cara, un Padre bondadoso, bueno, que te permite cosas, que te perdona, que te ayuda, no como ese se ha quedado en Oriente, que es del Antiguo Testamento, que es un Dios castigador, que cuando comes la manzana envenenada, la manzana prohibida, te bota del paraíso, que cuando tú haces algo mal te manda una plaga para que te mueras. Ese ya no es el de Occidente. Ese de Occidente ahora es un Dios bueno, que te perdona, que si te vuelves prosti, igualito te acepta. Es más, está la imagen de María Magdalena en el Nuevo Testamento, donde Jesús la acepta, ¿no? Aunque es una pecadora, porque eso es un pecado mortal, señorita. ¿Cómo es posible que eso haya ocurrido? Porque ahora dices amor. Un cobrador de impuestos como Saqueo, que invita a Jesús a su casa y Jesús va con sus apóstoles hasta la casa de Saqueo.
un choro que le dicen que va a entrar con él al paraíso el día que está en la cruz. Entonces, eso genera una nueva concepción, una iglesia diferente, ¿no? Esa iglesia diferente va a durar algunos siglos y al final de la Edad Media, ¿no? Al final de la Edad Media va a haber un cisma en Occidente. O sea, esa iglesia de Occidente, la católica, se va a romper de nuevo, ¿no? En dos facciones católicas. Una, la de donde están los españoles, los italianos, y la otra, donde están los franceses y los alemanes, porque los alemanes ya están hartos, hartos, están de que todos los papas sean de Italia, la Roma, Roma, Roma. O sea, hay más que Roma, hay más que eso, porque dominan ellos. Entonces, estos príncipes, porque los papas se elegían a través de los príncipes europeos, estos príncipes, sobre todo los alemanes, dijeron, no, no sé qué, ya fue, ya. Nosotros vamos, si ustedes no aceptan, nosotros vamos a tener nuestro propio papa. Y así es como aparece el famoso papa en Roma y el papa en Avignon. El famoso cautiverio de Avignon, en donde hay dos papas católicos en el mismo momento, hasta que luego ceden los alemanes y solamente queda el poder de Roma, ¿no? Sin embargo, estos ya vienen pensando en que esas cosas no están bien, en que ellos se quieran quedar con todo, en que los italianos quieran tener el poder, y eso los lanza también a apoyar, ¿qué cosa? A apoyar la reforma protestante, ¿ya? La crítica de Wycliffe en Inglaterra y de Johann Hus en Bohemia. El detonante es que el Papa León X generalizó la venta de indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? ¿Alguien sabe qué es una indulgencia? Vamos a ponerlo por acá, a ver. Pregunta preguntona. ¿Alguien sabe qué es una indulgencia? Ponlo en el chat, por favor. Pago que es el cielo para tener un lugar en el cielo. Y ya. Bien. Más ideas, please. Más ideas, más ideas. Más ideas, más ideas. Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes. Yo sé que puedes. Pagar impuestos en nombre de Dios es aquel pago que se hacía para tener un lugar en el cielo. Ya, mira, en realidad no está mal todo lo que has dicho, no está mal. Ya vamos a pulirlo un poquito nomás. Cuando hablamos de las indulgencias, decimos innegablemente que es un pago, sí es un pago. Eso ya de entrada, eso es algo que la Iglesia Católica no debería hacerse, ¿no? O sea, ¿cómo la Iglesia Católica va a pedir plata por algo? Eso no debería ser. Sin embargo, hay otras cosas más allá al medio. Y es que este pago, uno, no es para que te perdonen los pecados, por si acaso, no te absuelven los pecados con esto, pero sí, pero sí se te puede aminorar la pena, ¿no? Se te puede aminorar la pena. Por ejemplo, se puede hacer que tengas menos tiempo en el purgatorio o que te eviten llevar al infierno de frente, ¿no? Y ahí tus familiares pueden aprovechar el tiempo para prender velas, hacer misas y pagarle, 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 pagarle a la Iglesia Católica. O sea, aparte de que la Iglesia Católica cobra un bolo para que tú no te vayas de frente al infierno, y ahí ya vamos a ver qué pasa contigo. No es que tú vas a ir de frente al cielo tampoco. No es que se te van a borrar los pecados, pues no te borra nada. ¿Ya? Pero sí que la Iglesia Católica está lucrando pues con el miedo de la gente, ¿no? El miedo de quedarse por siempre en un espacio que la misma Iglesia Católica se ha encargado de convertir en el peor lugar para la gente después de muerta, ¿no? Que es el infierno. Entonces, la indulgencia era un documento expedido por la Iglesia Católica que tú comprabas, en el que decía con que ya, con que te dará prosperidad y eso, ¿no? Sí, bueno, también. En este caso, la Iglesia Católica lo tenía muy, muy bien estructurado, ¿no?
Y lo que ya, ay, disculpa. Y lo que llamaba la atención de eso era que, pues, como que lo tenían bastante bien estructurado, como te digo, y sobre todo que la gente pagaba. Se supone que las órdenes religiosas hacen votos de pobreza. Se supone que no les gusta la plata. O sea, se supone muchas cosas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y es ahí, todo funcionaba bien, ¿ah? Es ahí cuando Lutero interviene. Y Lutero, vamos a ver por acá, y Lutero lleva a cabo la reforma luterana. En su obra 95 tesis contra las indulgencias, 95 razones por las cuales no pagar indulgencias, se dan fundamentos como que la fe es la única fuente de la salvación. ¿Por qué un cura tendría que interceder por ti ante Dios? Si se supone que Dios nos ha hecho a todos, somos sus hijos, ¿sí o no? A su imagen y semejanza. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué él tiene la conexión con Dios? ¿Qué diferente tiene que yo? Tiene una cabeza, dos brazos, dos piernas. ¿Cuál es la diferencia? Y no solo eso, sino que también propone que esto te está diciendo, oye, aguanta, no solamente es que él no debe interceder por ti, sino que también tienes que darte cuenta que no es que tengas que pagar algo para salvarte, es que ya tu fe es tu salvación. ¿Para qué pagas una indulgencia? Por otro lado, también la Biblia fue la única fuente de la fe. Yo no tengo por qué creerle lo que diga el cura. El cura me puede decir misa. La Biblia es la palabra de Dios. Y mientras la Biblia siga en latín, va a seguir en un monopolio de las ideas de la Iglesia Católica. Debe salir la Biblia en todos los idiomas, en los idiomas nativos, para que la gente pueda entenderla. ¿Quién es el cura para masticarme la Biblia y hacérmela entender? Yo también puedo, porque es la palabra de Dios. No se admiten jerarquías eclesiásticas. Él dice que ¿por qué ahí es donde comienza la corrupción? ¿Por qué tienen que haber jerarquías eclesiásticas? ¿Por qué tiene que haber un obispo, un arzobispo, un papa, lo que sea? ¿Por qué? Que no son iguales. Si simplemente es el intermediario de Dios y los hombres, que ni siquiera debería existir, porque no debería ser un intermediario como que una barrera, debería ser alguien que te guíe hacia Dios, tu pastor, ¿no? Rechaza el culto de la Virgen, las imágenes y los sacramentos, excepto el bautismo y la comunión, o la comunión, ¿no? Eh, no existe para él, que es un humanista, una explicación clara de qué es la Virgen María y por qué sigue siendo virgen después de haber tenido un hijo. Entonces, él considera que la Virgen, los santos, son intermediarios y tú no debes tener un intermediario con Dios porque para Lutero tú eres hecho a su imagen y semejanza. Así que debe haber una relación directa con Dios, wifi con Dios. Nadie debe intervenir porque cuando se interviene se transforman, se cambian, digamos, las ideas religiosas, que no deberían ser así, ¿no? Y por supuesto, la eliminación del celibato sacerdotal. El celibato es la idea por la cual un hombre o una mujer, sobre todo los hombres, no deben tener deseo sexual, ¿no? Los, los curas, ¿no? Ellos deben ser célibes, nunca deben tener relaciones sexuales con nadie. Pero eso es antinatural. O sea, hombres y mujeres en algún momento de su vida tienen deseo sexual, y se van a juntar con otros, lo que había denunciado Giovanni Boccaccio, que él no, tampoco le parece mal. Lo que le parece mal es que traten de taparlo, lo que le parece mal es que traten de negarlo, pero es lo más natural. Entonces, ¿a quién engañas? Dice Lutero. A nosotros, por favor, todo el mundo sabe. Si todo el mundo acá sabe lo que está pasando, a Dios lo engañas y Dios ve todo. Él sabe que es lo que estás haciendo. Por eso para ellos eh, la imagen del pastor es una buena imagen, ¿no? Porque el pastor tiene hijos, tiene esposa, no se ha prohibido, este, no se ha enajenado de su condición de hombre, ¿no? En cuanto al proceso, están dos dietas. Bueno, una sola dieta tenemos acá, ¿no? Que es una
Una dieta significa reunión, ¿no? Fue convocada por Carlos V eh, y para detener a Lutero, ¿no? Pero fue perseguido. Profesora, Carlos V de Alemania o primero de España, sí. Él fue el principal abanderado con Felipe para la aplicación de la contrarreforma protestante. Ellos estaban a favor de la Iglesia Católica y querían calmar las aguas. Sin embargo, Lutero tenía muy claro lo que estaba diciendo y por supuesto no iba a dar su brazo a torcer. Como Lutero no se dejó, no dejó de pensar de esta manera, es que Carlos lo persigue en Alemania, ¿no? Pero son los primos de Carlos, que son algunos duques, condes, marqueses en Alemania, que le van a dar posada a él, le van a dar protección, ¿no? Para que Carlos no lo destruya. En cuanto a la confesión de Augsburgo, se rompe con la Iglesia Católica y aparece, ¿qué cosa? Aparece la Iglesia Protestante. De la Iglesia Católica, una ramita de la Iglesia Protestante, que no quiere romper con la Iglesia Católica, pero que sí hay algunas cosas que no comparte, ¿no? Entre las guerras de religión, porque se pelean, ¿no? Los reformistas contra la Iglesia Católica, están dos ligas, ¿no? La Liga de Esmalcalda, que está liderada por los protestantes, se va a enfrentar a la Liga de Nuremberg, donde están los católicos, o sea, van a hacer guerras de enfrentamiento para que el conocimiento de la Iglesia Católica no siga y el de los protestantes no pase, ¿no? Finalmente todo se termina con la paz de Augsburgo, en donde los señores eligen la religión de cada estado. Quiere decir que a mí no me parece, yo soy un católico, pero a mí no me parece como rey alemán lo que están haciendo, que cobran, a mí no me cuadra, o sea, no lo acepto. No, no te preocupes, tú puedes formar en base a la Iglesia Católica, con tus conocimientos, con tus preceptos, con tus indicaciones, puedes formar tu iglesia nacional donde tú vas a ser ya no va a haber un papa, no va a haber un gobierno de un rey y que también tiene poder religioso, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Por favor. A ver. Te leo, te leo. Preguntas, dudas, por favor. Nada. Seguimos entonces. Ya, vamos a seguir entonces. Ahora sí, cuando hablamos del calvinismo, tenemos que entender que el calvinismo también es una propuesta, pero desde Francia, ¿no? Ya no desde Alemania. Es una propuesta que lo que busca también es hacer notar algunas cosas no tan buenas que están ocurriendo en la Iglesia Católica. Estoy compartiendo. No, profesora. Oye, ahí voy. Si algo está saliendo mal. Ok, cuando hablamos del calvinismo, decimos que se desarrolla en Ginebra, Suiza, y que la obra más importante es la institución de la religión cristiana del 36, donde se fundamenta la predestinación divina, que es este factor por el cual existe un grupo de personas previamente elegidas para para llevar a cabo alguna condición, ¿no? Por ejemplo,
solo serán salvos esas personas. Dios ya tiene sus elegidos y ahí no vas a entrar tú, salvo que alguien salga y un repechaje, pero en realidad ya existe un número determinado de personas con condiciones determinadas que van a ser las que sean salvas, ¿no? Por otro lado, también está la negación de la jerarquía eclesiástica. No debe existir jerarquía eclesiástica. En eso comparte con Lutero. Y se admiten dos sacramentos. Uno es el bautismo y el otro es la Eucaristía, lo mismo que Lutero, y la libre interpretación de la Biblia. O sea, no solamente que la Biblia esté en tu propio idioma, sino que además tú puedas leerla y puedas interpretarla como tú crees, porque una cosa es lo que te dice la Iglesia Católica que te está adoctrinando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y otra cosa es lo que tú entiendas, según tu realidad, según tu pensamiento sobre lo que Dios dice. Y también está el anglicanismo en Inglaterra, que rompió relaciones con la Iglesia Católica, siendo el detonante del tema del divorcio, ¿no? De Enrique VIII, que estaba casado con su prima Ana Bolena, y luego quiso romper su matrimonio para casarse con su otra prima, Margarita de Aquitania. Sin embargo, la idea era que si él se rompía un matrimonio y se casaba con otra mujer, él tenía derecho a la dote de la anterior. Entonces la dote significaban terrenos en Inglaterra de sus primas, ¿no? Entonces, era como que fácil para él este mecanismo, ¿no? Casarse con una, quedarse con su dote y luego casarse con la otra, y así, ¿no? Entonces, eso por un lado. Además de esto, importante también hablar de esta dote, ¿no? Porque todos los reyes son militares para la época, ¿no? Y el matrimonio, pedida de mano y demás cosas de un militar es diferente a la de un civil. O sea que si tu chanchita se prencia, si tu chanchita te pide en algún momento que le pidas la mano, bueno, pues si tú no eres un militar no tienes por qué hacerlo. Punto número uno. Solo los militares piden la mano. Si es tradición, ¿no? Solo ellos. Y no se la pides a ella tampoco. Tu señor padre le pide la mano al señor padre de ella, porque seguramente ya te han visto ya con ella por la calle, por allá por el chifa de tu barrio, donde venden el mostrito, ya te han visto con ella agarrado de la mano, caminando, y ya, bueno, ella tiene una reputación que ya ha sido manchada públicamente, porque ya te han visto con ella, ¿no? Entonces, para que su honor no sea mellado, y como tú te vas a la guerra y puede que no regreses, tu señor padre, a través de ese anillo, se compromete a que tu familia se va a hacer cargo de ella por si tú no llegas de la guerra. Ya que si tú llegaras de la guerra, bueno, te vas a casar con ella, ¿no? Pero si no fuera así, ellos se van a encargar de esta mujer que ha sido deshonrada, ¿no? Sin solamente con agarrar la mano, ¿no? Ya te han visto con ella. Eso es. Y bueno, a cambio, el padre de ella, cuando tú te cases con ella, como tú le vas a dar tu apellido, su padre te va a dar la dote o la dote, o sea, te va a mantener, ¿ya? Él está obligado a dar un buen billete ahí, unas tierras, para que su hija viva como vivía con él. Profe, pero su esposo es un zángano, profe, no trabaja. No importa, pues, él va a administrar las tierras de su esposa, los bienes de su esposa, porque deberá mantenerla como la señorita de alcurnia que es, ¿no? Entonces, lo que quería Enrique VIII era que esa dote pasara a él, se quedara con él, porque si se divorcian, se queda con él, ¿no? Se supone que la causal ha sido por ella y no por él, porque no existe causales de divorcio o disolución de matrimonio por hombres en la Iglesia Católica, solamente por fallo en las mujeres. Entonces se iba a quedar con eso, luego se casaba con otra prima, también se quedaba con sus tierras y la Iglesia Católica lo detectó, por eso a través del Acta de Supremacía del año 34 se reconoce a Enrique VIII como el jefe de la Iglesia Nacional inglesa. ¿Qué es lo que pasa? Que a través del Acta de Supremacía lo expulsan y esa expulsión, esa excomulgación
genera que él pueda ahora ser libre y ya es rey de Inglaterra, pero también será jefe de su propia iglesia, como hemos visto que se han formado las iglesias nacionales desde el PPT anterior, ¿no? En consecuencia, hay una ruptura de la unidad de la Iglesia Católica, por supuesto, porque ahora han aparecido múltiples iglesias pequeñas protestantes. La intolerancia religiosa, y eso provocó que estallaran las guerras de religión en Europa, como por ejemplo la Iglesia Católica que inició la Contrarreforma. ¿Hasta ahí todo bien? Vamos con la Contrarreforma religiosa. ¿Todo bien? Preguntas, 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 preguntonas. Nada, ninguna pregunta. ¿Qué pasa? No, joven. ¿Todo bien? ¿Ninguna pregunta preguntona, joven? ¿Todo bien? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Todo bien? Ya. Sigo, entonces. Entramos a la última parte. La contrarreforma religiosa. Cuando hablamos de la contrarreforma religiosa, tenemos que tomar en cuenta que se define como un movimiento de autocorrección y renovación de la Iglesia Católica para detener la expansión del protestantismo. La Iglesia Católica va a hacer unos reajustes dentro de su sistema porque ha sido como descubierto, ha sido como reprobado por los reformistas y ciertas cosas, algunas cosas ciertamente la Iglesia Católica va a reconocer, inclusive va a tomar de los protestantes, como por ejemplo eso eh, de digamos que interpretar la Biblia por uno mismo. La Iglesia Católica tenía que evitar que la gente del pueblo, que cualquier persona tratara de interpretar la Biblia porque se podría dar cuenta que hay muchísimas cosas que no son como ellos les han dicho. Por eso es que la Iglesia Católica toma un poco de las ideas de los protestantes y genera una nueva Biblia que es la Biblia latinoamericana, ¿no? Esta Biblia que ahora la conocemos como latinoamericana, es una Biblia que tiene explicación de lo que está arriba, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que tú no tengas la necesidad, ¿no? Para que no tengas la necesidad de interpretar nada, sino que ellos te dan todo masticadito y de esa manera pues ya, digamos, no corren el riesgo de que tú vayas a interpretar algo y que te vayas a dar cuenta de lo que te estaban diciendo ese tiempo, era todo una manipulación, ¿ya? Eso. Por otro lado, también debes recordar, está la, el desarrollo de este proceso durante la segunda mitad del siglo XVI, o sea, para 1550 en adelante ya se va a dar esta contrarreforma en Europa, ¿no? Eso es importante. Por otro lado, también recuerda, fue impulsada sobre todo por el Papa Paulo III. Cuando hablamos de la contrarreforma religiosa, debemos decir que ellos tienen que organizarse. Y para organizarse aparece el Concilio de Trento del año 45 al año 63. En cuanto a los objetivos, el Concilio de Trento propone la reorganización de la iglesia y el reforzamiento de las bases doctrinarias, lo que significa que la Iglesia Católica va a hacer algunos cambios y ajustes, como por ejemplo crear el índice. El índice es la lista de libros prohibidos que están en contra de la fe. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con estos libros en el caso de los portugueses, ¿no? Porque los portugueses son los que principalmente, como no son católicos, porque la mayoría son judíos,
son los que principalmente trafican con estos libros. ¿Y por qué hablamos de los portugueses? Porque ellos son siempre comerciantes, entonces hay que tenerles mucho cuidado, deben evitar, la Iglesia Católica está evitando por todos los medios, porque recuerda que para esta etapa 1545-63 es un periodo en donde ya están en América, ya están conquistando muchas colonias en el mundo, entonces tienen que evitar que los pensamientos de los protestantes lleguen a sus colonias. Por eso es importante también poner en todos los puertos de las colonias este índice, ¿no? Se reafirman los 7 sacramentos, el culto a las imágenes, a la Virgen y los santos como intermediarios, ¿no? Porque va a ser algo como que te pone cerca de Dios, ¿no? Te pone cerca de Dios. Además, es más seguro porque uno, pueden recaudar más dinero y otro, tienen más espacios de acción. Si tú no crees en Dios, no importa, pero puedes creer en el santo, puedes creer en la Virgen. O sea, no es que no creas en Dios, sino que para que llegues a Dios, tú no crees que no puedes solo, entonces necesitas a un intermediario que sí tenga palancas o ganchos con Dios. Y es por eso que se aumentan los santos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es cierto que la Iglesia Católica gana mucha presencia con los vírgenes y los santos eh, porque en general, ¿no? En general, eh, las, las vírgenes y los santos se van a convertir en agentes de recaudación para la Iglesia Católica, ¿no? Es como, ay, Santa Rosita de Lima, por favor, hazme el milagro de que mi chiquito ingrese, por favor, a la universidad. No te preocupes, Santa Rosita, que yo te prometo que cuando él o ella ingrese, ya él va a dejar de fumar esas cochinadas que fuma, ya no va a escuchar a los BTS, y ahora toda esa platita que se gasta en los stickers, esa vaina, te lo va a dar a ti para que te compren velas, ¿no es cierto? Entonces la Iglesia Católica va generando como nuevos espacios de veneración, ¿no? Se emplea también el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición para juzgar y castigar herejes, sobre todo, no tanto para castigarlos, ¿no? Pero básicamente para perseguirlos. O sea, ¿quién diablos eres? La Iglesia Católica tiene que cerrar todas las posibilidades de que se siga corriendo la voz de que ellos tienen problemas, ¿no? O sea que esa imagen inmaculada, esa imagen prácticamente santa que tenía la Iglesia Católica se está destruyendo. Y eso ha sido por estas personas, ¿no? Estos herejes. En cuanto a la Compañía de Jesús, está el fundador San Ignacio de Loyola, Íñigo López de Recalde, que tuvo el objetivo de restablecer la autoridad pontificia, es decir, de volver a darle autoridad al Papa, que los reformistas ya habían dicho no, que el Papa no vale para nada, es una relación directa con Dios, porque él tiene que estar ahí, ¿no? Y obviamente que el Papa también había perdido mucho poder porque ahora los reyes eran los jefes de la iglesia, de algunas iglesias nacionales, el Papa había quedado relegado. En cuanto a las características, hay una intensa labor educativa y voto de obediencia hacia el Papa. Efectivamente, la Compañía de Jesús, los jesuitas van a ser los encargados de la educación y la transmisión del conocimiento hacia la población, y obviamente haciendo que la figura del Papa se vea por encima inclusive de la misma figura del rey, ¿no? Cuando vemos esta contrarreforma religiosa, tenemos que entender que la contrarreforma no va sola, es un dúo, ¿no? Es un dueto. La Iglesia Católica, la Iglesia Católica va a acompañar a la corona española, sobre todo. ¿Por qué? Porque la corona española no se puede separar de la Iglesia Católica porque esa es su justificación de por qué está acá o por qué crees que ellos han venido. ¿Qué le han dicho a los nativos, a los americanos? ¿Qué les han dicho? Yo he venido a quitarte tu oro, yo he venido a quitarte tu plata. Eso no le han dicho. Le han dicho que ellos han venido porque Dios los ha mandado, porque somos una de las 12 tribus de Israel que ha perdido el camino. Los reyes, el rey de España, pierde el apoyo de la Iglesia Católica, ¿cuál es la justificación por la que estuviera acá? ¿Qué está haciendo aquí? Entonces, sí es importante que apoye la Iglesia Católica y con eso también asegurar el avance de la expansión europea, no solamente de España, sino también de Portugal, en general de toda la península, ¿no? En caso está el bloqueo comercial del Mediterráneo, ¿no? Se bloquea Constantinopla
y hay necesidades de buscar nuevas rutas de comercio. Y yo te lo había dicho, o sea, si se bloquea Constantinopla, y antes la ruta era así, o la ruta era así, ahora ya no se puede hacer eso. Por eso, por acá ya no se puede pasar. Tienes que buscar otra manera. Los portugueses, y tampoco no es que recién se estén buscando nuevas rutas, ¿ah? Ya se estaban buscando de antes, pero no tenían tampoco tanta velocidad, ¿no? Porque en realidad no había una causa, pero ahora que están esos problemas de los turcos y eso, van a tener que apurar la marcha. Los primeros en apurarse son los portugueses. Los portugueses van a ir así, mira, de Portugal, vienen así por África y comienzan a bajar con todo, ¿no? Y generan una ruta que los lleve hasta la ruta de la seda y las especies, ¿no es cierto? De las especias hasta la India. Y lo mismo está haciendo España, ¿no? España también quiere, pero ya no puede ir por acá. Acá está cerrado. Ya no puede ir por acá porque ya lo tomó Portugal. Por eso es que Cristóbal Colón le dice, Reinita, no te preocupes. Yo voy a ir a Oriente por Occidente. ¿Cómo? Así, mira, le voy a dar la vuelta porque la Tierra es achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. Así que yo voy a dar la vuelta y voy a llegar hasta el otro lado sin tener que pasar por Constantinopla, ¿no? Por otro lado, también está la búsqueda, ¿no?, de nuevas rutas a Oriente, el beneficio ibérico, geográfico y político porque hay un apoyo de la corona, y geográfico porque, mira, se presta, no se presta para ir así, para salir por el otro lado. Y los nuevos conocimientos e inventos, sobre todo náuticos, como el astrolabio, la brújula, las carabelas, ¿no? Los portulanos o mapas de puertos. Las primeras exploraciones van a ser las exploraciones portuguesas, porque en Portugal se funda por primera vez la Escuela Náutica de Sagres en el 17 por el hermano del rey, que es Enrique el Navegante, y se plantea llegar a la India bordeando el continente africano que te he explicado. Las principales exploraciones son las de Bartolomé Díaz en el 88, que llega al Cabo de las Tormentas, las de Vasco da Gama en el 98, que llega hasta Calicut, que es la India, o sea, sí logra, y la nueva ruta de las especias, ¿no? Así como también la última expedición de Pedro Álvarez Cabral en el 1500, que llega hasta el Brasil, ¿no? Muy bien. Entre sus colonias principales tienes a Brasil, Senegal, el Congo, Nustelian, Calicut y el Macao, ¿no? ¿Hasta ahí bien? ¿Preguntas? Vamos a pasar ya con lo último. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Bien, Chi? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Chicos, siempre me detengo para consultarte eso, porque es importante que paso a paso no te vayas a estar perdiendo. Imagínate que yo corro en la clase y tú no entiendes nada. Claro que como siempre, ya sabes, tú tienes tu multichat, ¿no? O sea, como siempre se puede, ¿no? Pero es mejor que yo, que soy tu profe, te absuelva la pregunta, ¿no? ¿Todo bien? Ah, la captura. Ya, entonces, bueno, seguimos. Por otro lado están también las exploraciones españolas. Eso sí es algo diferente, ¿no? En el caso de las exploraciones españolas, está en el contexto de las, de la guerra de reconquista cristiana y la derrota de los moros, ¿no? Cuando para 1453 los turcos toman Constantinopla,
y luego entran a la península. Yo quiero que entiendas que tú dices España, España, ahora dicen España, España, pero España no era eso, o sea, no, no existía, vamos a quitar esto, no existía una corona española, existían las coronas españolas, porque, españolas entre comillas, porque España no existía, existía la corona de Toledo, Andalucía, Aragón, Navarra, Castilla, sí eran pequeñas coronas de monarquías autoritarias, chiquititas. Pero cuando los turcos entraron, ese sistema ya no funcionaría, ¿no? Porque no es lo mismo estar todos concentrados en un solo poder y atacar a los turcos, y otra cosa es estar divididos, ¿no? Es por eso que se iniciaron las formas de cómo podrían responder, y así apareció el matrimonio de los reyes católicos, sin una guerra de por medio, porque iba a ser muy difícil. Los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casaron, ¿no? Y la Iglesia Católica les dio la bendición. Cuando la Iglesia Católica les da la bendición, la Iglesia Católica se adjudica cierto poder. Es decir, la Iglesia Católica ahora va a ser la que ellos tengan que apoyar. ¿Y por qué, profe? Porque la Iglesia Católica te ha dado la justificación, o sea, la Iglesia, tú eres alguien, por eso se llaman los reyes católicos, ¿no? Recién con ellos se forma en España una corona, que es la corona de los Habsburgo, ¿no? Los Habsburgo inician con Fernando e Isabel, y luego van a tener hijos, ¿no? Como Juana la Loca, y luego nietos como Carlos I, Carlos V de Alemania. Entonces, terminada la guerra de reconquista cristiana sobre los moros, los reyes católicos impulsaron los viajes de exploración. Ahora sí, buscarían nuevas formas de llegar a la India para poder, uno, seguir sus rutas de comercio, y dos, mantener sus sistemas de conquista, ¿no? Ahí está Cristóbal Colón. Cristóbal Colón tuvo el objetivo de llegar a la India navegando por Occidente, o sea, voy a ir a Oriente por Occidente, dando la vuelta, ¿no? Para eso se firma una autorización, que es la capitulación de Santa Fe. Sí, la capitulación de Santa Fe significa permiso de la corona, en este caso española, para que Cristóbal Colón pueda llegar a las supuestas nuevas tierras de la India. Lo que pasa es que al ser ungidos por la Iglesia Católica, los reyes ya tienen la potestad del poder del rey en la tierra, de Dios en la tierra, disculpa, materialmente, ¿no? Porque espiritualmente lo tiene la Iglesia Católica. Entonces, todo lo que se encuentre nuevo en lo que se encuentre nuevo en de tierras, ¿no? En el mundo, es obviamente de Dios. O sea, si tú lo estás encontrando, pero eso alguien lo ha creado, ese que lo ha creado es Dios. Si Dios lo ha creado, entonces le corresponde a los reyes, como sus apoderados legales, que ellos puedan decidir si vas o no vas, ¿no? Si se quede, se funda o no se funda. Luego está el arribo de Cristóbal Colón a América en el año 92 y la realización de sus 4 viajes, ¿no? Ahí está su primer viaje, sale de Puerto de Palos Noguer, ¿no? Y llega hasta las Islas Canarias, ¿no? Y luego está su segundo punto, su tercer punto en el primer viaje, que es la isla de Bahamas, en el San Salvador. Luego llega a Cuba, a la isla española Haití, y luego su retorno por Lisboa, ¿no? En cuanto a las principales características, las principales colonias, tienes en América la Florida, que sería la zona norte de América, a Nueva España, que es México, y a Perú, y en África a Cabo Verde y Túnez, y por supuesto en el Asia a Filipinas.
En cuanto a la circunnavegación, o sea, la navegación del trayecto completo, se inicia por Edgardo de Magallanes y se culmina por Juan Sebastián Elcano, ¿no? Pero ahí no queda la cosa, porque el problema de esto es más grande, ¿no? Ya España tiene sus colonias, ¿no? España tiene sus colonias, Portugal también las tiene, pero el problema es ahora, en general, si van a tener el territorio, ¿cómo se lo van a dividir? ¿Cómo se va a dividir el territorio que estas dos grandes potencias están comenzando a tener, ¿no? ¿Cómo va a ser ahora? ¿Cómo crees que se lo disputen? A ver, ¿cómo crees tú que se lo disputen? A ver, ¿cómo crees que se lo disputen? ¿Cómo crees que España y Portugal se disputen? Porque tienen que dividirse de alguna manera el territorio. O sea, estando en América prácticamente tienen todo el territorio. ¿Cómo lo van a dividir? ¿Quién lo va a hacer? Si se supone que cada una de ellas es lo más en su gobierno. A ver, te leo, te leo. Vamos, ¿cómo crees que se la van a dividir? ¿Por algún tratado? Ya. Mira, aquí el único que puede dividir esto, el único que puede dar, digamos, fe de ciertas cosas es la Iglesia Católica. Es la única. Porque tú sabes que el poder terrenal lo tienen ahora los reyes, pero el poder divino, el gancho con Dios, ¿quién lo tiene? Es la Iglesia Católica. Entonces, en ese sentido, es que a través del Tratado de Tordesillas, la Iglesia Católica va a ponerle un, un molde, digamos, ¿no? Lo va a partir. El Tratado de Tordesillas es el compromiso que firman los reyes de España y Portugal de no invadir el territorio del otro, ¿no? Y el arbitraje es el Papa Julio II. Uy, el Papa Julio II, terrible, se dejaba corromper para establecer el reparto de las nuevas zonas de exploración de los territorios. El Papa Julio II, si te das cuenta, este pedazo, todo lo de amarillo es España, ¿no es cierto? Mira, entonces su color se supone que viene así, ¿no? Da la vuelta y por eso se encuentra acá, ¿no? Entonces, eh, el Tratado de Tordesillas establece que 370 leguas occidente es para España, 370 leguas oriente es para Portugal, que no deben pasar de ese espacio, no deben pasar. Profesora, y antes hubo uno anterior, sí, tuvieron problemas, joven. Antes del Tratado de Tordesillas se firma el Tratado de San Ildefonso. Y en San Ildefonso le había tocado al revés. O sea, un pedacito nomás le había tocado, chiquitito le había tocado a España y el resto todo a Portugal. Pero porque el Papa Alejandro VI Borgia había sido también más corrupto que este. Entonces, la Iglesia Católica le había entregado más territorio a Portugal, pero como España lo había apoyado en la guerra de contrarreforma religiosa, pues se le consideró y se volvió a hacer el cálculo con 370 leguas occidente a favor de España, lo cual indicaría que son los territorios que ellos pueden explorar y gobernar. Por eso es que, si tú te das cuenta, no, en América parece que todo América fuera de España, pero en realidad hay un pedacito que se cuenta en el tratado que es
que es de Portugal, por eso es que en esa zona hablan portugués, ¿no? Los brasileros, ¿no? Porque justo cae ahí la división del territorio, ¿ya? Entonces es por eso que vas a ver acá a Pizarro, Almagro, a Luque, porque se les permite, porque es un territorio que ya está estipulado que sí pueden explorar, ¿ya? No así el África, por ejemplo, que prácticamente en su totalidad es de Portugal, ¿ya? En consecuencia económica, la ruta comercial del Atlántico tiene un auge y además se inicia el mercantilismo. ¿Qué significa esto? Claro, hay un auge de la ruta comercial del Atlántico porque recuerda, mira, todo lo que viene de Portugal y España tiene que cruzar por acá, uno para llegar a Brasil y otro para llegar a los territorios españoles. Punto número dos, y se inicia el mercantilismo. El mercantilismo es la primera fase del capitalismo, el capitalismo mercantil o el mercantilismo. ¿Qué significa esto? La acumulación de metales y piedras preciosas, sí, pero sobre todo es la intervención de las coronas, o sea, el rey estipula qué tipo qué tipo de impuestos se va a pagar, qué tipo de productos se va a vender, a qué precio se va a vender, ¿no? Eso es también parte del mercantilismo. No solamente acumular metales y piedras preciosas, sino que la palabra del rey está por encima de todo. En cuanto a política, surgieron los imperios coloniales ultramarinos como Portugal y España. Recuerda que esto es imperio, míralo bien, imperio colonial, porque tiene espacios fuera, colonial ultramarino, o sea, cruzando el mar, ¿ya? Y por supuesto, el inicio de los conflictos, las peleas que luego van a terminar en dos tratados, San Ildefonso, que favorecía a Portugal, y luego su rectificación, Tratado de Tordesillas, que favorece a España. En cuanto a lo social, la burguesía comercial se consolidó, ¿no? Obviamente bajo el manto del rey, aparece el mestizaje, ¿no? Una mezcla de razas, entre comillas, ya sabemos que no existen, pero para ese momento sí se estipulaban, ¿no? Y por supuesto, la crisis demográfica en América, ¿no? Los europeos no traen a América solamente su religión y sus tradiciones, sino que también traen enfermedades como la gripe, la fiebre de costado, la enfermedad de costado, o el sarampión, la viruela, que son enfermedades que nunca habían sido vistas en América y por lo tanto van a generar problemas, ¿no? Problemas muy graves realmente porque son enfermedades que van a matar a las poblaciones en una primera y segunda generación sin problemas, ¿no? Pero el tema ahí es que con una gran caída de la tasa demográfica, una gran mortandad, entonces el problema se hace mayor porque la mano de obra también escasea, y al escasear la mano de obra no importa que tengas un montón de plata, un montón de oro. Es por eso que cuando escasea la mano de obra, ¿qué es lo que se busca? Se busca reemplazarla, y por eso se traen esclavos negros para que hagan el trabajo de los indios en la costa y a los indios poder mandarlos a la sierra, ¿no? Donde están principalmente las minas. Y en culturales, la expansión de la civilización europea occidental, su idioma, sus tradiciones, sus costumbres, etcétera, etcétera. Pasamos al último tema, ¿todo bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Todo bien, dice la gente, todo bien. Sí, todo bien. Ya. Vamos a la última parte entonces. Y hablamos ahora de los estados modernos. Los estados modernos, chicos, son básicamente esta forma plus ultra, súper desarrollada, ¿no es cierto?, de las coronas. Entre el siglo XVI y el siglo XVIII va a aparecer el absolutismo. El absolutismo es un tipo de gobierno, es un tipo de gobierno que está nutrido por una forma estamental, por una sociedad, bueno, estamental, rígida, por un sistema de comercio cerrado, que es monopólico,
y exclusivista, y además también por un tipo de política bastante rígida, ¿no? A todas esas condiciones que están alrededor del tipo de gobierno del absolutismo, a todas las condiciones se le llama antiguo régimen. Y el tipo de gobierno del antiguo régimen es el absolutismo. En cuanto al sistema de gobierno, que es el absolutismo, está basado en la concentración del poder político, económico, y militar y religioso en manos del soberano. No quiere decir que no exista un papa, pero el papa está por debajo del poder del rey, ¿no es cierto? Todos los poderes del poder ejecutivo, legislativo y judicial en su mano. Así que tú prácticamente no podías hacer nada. El rey gobernaba y tú simplemente te callabas y obedecías. Y si a él se le antojaba, digamos, acusarte de algo, tú tenías que soportar. ¿Y sabes por qué? Porque él lo es todo, ¿ya? En cuanto a las causas, hay una ruina de la nobleza feudal y fortalecimiento de los reyes. Profesora, los señores feudales, pero sí, estamos en la edad moderna. Como yo te lo dije en algún momento, es cierto que hay una interacción mucho más fluida del comercio, pero no es cierto que hayan desaparecido los señores feudales. Es más, los señores feudales todavía se van a mantener hasta bien entrado estos siglos, y después se van a convertir esos mismos en parte de las cortes del rey. O sea, ese ex señor feudal que funcionaba pequeño en algunas localidades, ahora se va a convertir en el duque de, no sé, pues, en el duque de Orleans, en el conde de Pisa, ya, se van a convertir en eso. Y ellos van a gobernar, van a darle consejo al rey, ¿no es cierto? Se fortalece así el poder de los reyes sobre el de estos señores, ex señores feudales. Y en cuanto a las características, hay un sometimiento de la nobleza, lo he comentado, el centralismo, que quiere decir que todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, están en las manos del rey. Providencialismo, lo que quiere decir que el rey tiene una justificación por la que él ha sido elegido. No ha sido elegido por el pueblo, por si acaso, ha sido elegido por Dios. Y la justificación de que él es rey es que Dios le ha tocado a él y a toda su familia como descendientes para que gobiernen. Nadie de nosotros está sobre el poder de Dios. ¿O tú crees que sí? En este periodo, obviamente, nadie está sobre el poder de Dios. Como nadie está sobre el poder de Dios, nadie tiene el derecho de sacarlo a él. Es por eso que hace lo que le da la gana y termina convirtiéndose en un tirano, ¿ya? Hay una expansión de la burocracia, hay una mayor cantidad de gente trabajando para el Estado. ¿Por qué? Porque hay una expansión del control, o sea, hay una expansión territorial del rey, ¿no? Y bueno, la aparición de los ejércitos nacionales. Los ejércitos nacionales se mantienen con los impuestos que el rey cobra, ¿ya? Con los impuestos que el rey cobra. Y el regalismo es el principio por el cual no hay ningún poder sobre la tierra mayor que el del rey, ni el del papa es mayor al de él. Por eso los jesuitas se peleaban, ¿no? Regalismo, providencialismo y centralismo, ¿no es cierto? Centralismo, todos los poderes del Estado en una sola persona. Providencialismo, Dios lo elige y nadie lo puede sacar. Y regalismo, su poder es superior al de cualquiera, ¿ya? ¿Cuáles son los teóricos del absolutismo? Jacques Bosset, el rey posee origen divino, está defendiendo el providencialismo. Thomas Hobbes, que dice que ceder la libertad y derechos en manos de un monarca fuerte, es decir, que él cree que la única forma de gobierno es con la de un rey, ¿no? Están las dos monarquías más importantes de las que vamos a leer el día de hoy, la monarquía española y la francesa. En el caso de la monarquía española hay un apego con Carlos I y Felipe II, ¿no? Un apogeo con Carlos I y Felipe II, porque son los que más territorios conquistan y los que además están concentrando su poder de la mano de la Iglesia Católica, ¿no? Que la Iglesia Católica está dominando ideológicamente todos sus territorios. Carlos I conquistó al Imperio Azteca y a los incas y se enfrentó religiosamente con Lutero y posteriormente buscó la tolerancia, ¿no? Recuerda que esto es proceso de contrarreforma y Carlos estuvo presente para evitar que el discurso que habían traído a América se echara a perder, ¿no? Y Felipe II tiene la victoria sobre los turcos en la batalla de Lepanto, donde se crea la Armada Invencible, que es el ejército permanente del rey. Y en cuanto a la monarquía francesa,
está la Guerra de los 30 años, que consolidó la hegemonía francesa en Europa, contra los ingleses, si recordarás. Y está Luis XIV, que es uno de los más importantes, el famoso Rey Sol, que centralizó todo el poder, el político, el administrativo, en una sola persona. En política, es una política mercantilista del economista Colbert para Francia y de Bouillon para España, ¿no? En donde se aumentan las rentas y hay proteccionismo. Quiere decir que la mayor parte de la producción proviene del mismo reino, ¿no? Y finalmente la demostración de su poder a través del Palacio de Versalles, que era la concentración, el lugar en donde se iba a gobernar y donde también el rey tenía alrededor a todos sus cortes, ¿no? Vivían con ellos, más de 100 habitaciones en Versalles, hechas en un pantano, se deseca el pantano, se construye Versalles y sobre él el poder de Luis XIV, ¿no? Muy bien, chicos, hasta ahí ha llegado mi separata del día de hoy. Espero que hayas comprendido, que todo te haya, te haya sacado tus dudas. Te voy a dejar las claves rápidamente, ¿ya? Rapidito vamos con las claves. Acá están las claves. 1, besito. 2, besito. 3, dedito. 4, casita. Y 5, besito. Bien, chicos, eso ha sido todo por esta semana. Espero que hayas aprendido mucho y y que sobre todo no te olvides que tienes una cita con el multichat todas las semanas. Así que, no siendo más, me despido de ti hasta la próxima semana. Chao, chao.